Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el tema de los elementos, en concreto el elemento fuego, ¿vale? Dentro del mandala tenemos los 4 elementos y tenemos 4 triángulos. Uno de ellos es el triángulo de fuego. El fuego en sí eh, lo que aporta este elemento, independientemente del signo que ocupe. Puede estar en Aries, puede estar en Leo, puede estar en Sagitario. Pero lo que aporta es optimismo, vitalidad, ayudar a otros. Con la luz que transmite el fuego en su vibración elevada, que es lo que yo trato de que todos hagamos, pues el fuego suele transmitir luz a otros, ayudando al que esté más paradito o la que esté más paradita, pues que crezca en su autoconfianza. Y entonces de esta forma, la persona que tiene planetas en fuego, ella misma, él mismo crece. Va a crecer siempre siendo una luz para otros. De lo contrario, cuando una persona tiene mucho fuego o poco en su carta, si por ejemplo tienes ahora lo voy a hacer por planetas, ¿vale? Un sol en fuego y tú le coartas a otros o te aprovechas de otros para brillar, al final eso se va a volver, ese fuego te va a quemar por dentro, se va a volver contra ti porque no vibras, no estás sacando una vibración elevada. El fuego en sí tiene unas características y unas analogías muy fuertes con la espiritualidad, con la intuición. Es el impulso que nos mueve, es la voluntad para actuar, para hacer las cosas. En definitiva, una persona, primero vamos a hablar de los planetas en fuego, unos pequeños tips. Una persona con Sol en fuego, una de las funciones que tiene, digamos, o que mejor le va a ir en esta vida, es ayudar a otros. Si lo tiene en Aries, a impulsarlos en la acción, ¿vale? Puede ser un líder. El líder es el que te dice, toma, este es el camino y yo me quedo detrás. Bueno, hay muchos tipos de líderes. Ya me estoy yo rayando. Si lo tienes en Leo, pues vas a impulsar a otros en su creatividad. Si lo tienes en Sagitario, el impulso va a ser quizás a ayudarlos a formarse en una educación social con amplitud, ¿vale? Porque Sagitario tienes que tener una visión amplia. Una educación ya del pensamiento abstracto muy amplia. Esto con el Sol. Si es con la Luna, pues básicamente va a ser lo mismo, solo que a nivel emocional. Esto que te he contado del Sol es para, digamos, las profesiones, los trabajos. Imagínate que eres un Sol en Sagitario, entonces, y tienes unos hijos Leo. Bueno, pues los vas a ayudar a que se definan su propia creatividad, o si te dedicas a trabajar con otras personas, que no tienes el por qué tener hijos. No es vital, eso
bajo mi punto de vista, aunque yo la tengo, pero no es vital. Y si lo tienes el Sol en Leo y tienes hijos en Sagitario, pues digamos que les vas a iniciar, a invitar a que sus creaciones abarquen mucho más, que no se queden solo en la materia, ¿vale? Que no se queden solo en la materia. Cuando la persona suele tener un Mercurio en signos de fuego, normalmente en Aries da una impulsividad a la hora de hablar, no son personas rencorosas, dicen normalmente lo que les viene en ese momento. Todo esto va a depender de cómo estén los planetas de los signos. O sea, en este caso, si Mercurio está en fuego en Aries, tienes que saber cómo está Marte, ¿vale? Si está en Leo, un Mercurio en Leo suele dar personas que son nobles, o sea, que no tienen falsedad a la hora de pensar, a la hora de escribir. Son gente bastante, al menos los que yo he conocido, bastante nobles. En Sagitario suele dar personas que se dedican al tema sociológico, al tema político. ¿Por qué? Porque suelen tener mucha facilidad tanto para el estudio de idiomas como para hacer una síntesis de muchas actividades. El juego de la política, cuando Mercurio está en fuego en Sagitario, a no ser que Júpiter esté tocadito, suele haber muchos políticos con esta configuración. Ahora nos vamos con Venus. Hay una Venus en Aries, da impulsividad en las relaciones. No espera a la hora de comprometerse o a la hora de darse, de entregar, porque Venus está relacionado con la casa de los valores, pero en Aries Venus entrega de corazón. El signo de Aries tiene muy mala fama, porque también se asocia a la violencia, a la cólera, pero en mi experiencia el signo de Aries es el signo más espiritual, menos conservador. Vuelvo a repetir y repito, depende de cómo esté el regente del signo. Pero en sí es un elemento de inicios, de no ser interesados. Y esto es lo que da una Venus en Aries. Una Venus en Leo suele tener una bonita voz, suele ser en sus relaciones muy creativa, muy artística. Venus en Leo. Y muy optimista. Le suelen ir bien, por ejemplo, si tienes Venus en Leo, pues todo lo relacionado con creatividad, con el pelo, ahí pues te puede ir muy bien. Una Venus en Sagitario va a ser una persona que se da en las relaciones, pero va a depender en qué casas. Es que todo esto es muy amplio, pero bueno, haciéndolo resumido más básicamente para que tú cojas una idea y seas tú luego el que estudies o la que estudies y te autoanalices a ti misma.
porque de eso se trata. La astrología es una observación continua, un reconocimiento. Es una herramienta que te sirve mucho, muchísimo, pero como más te sirve es cuando tú la trabajas. Yo te puedo dar unos tips. También en este canal, en lo que son las listas, hay una serie de vídeos de astrología que son cursos de astrología donde puedes estudiarlos gratuitamente, paso a paso, a tu ritmo, ¿vale? Bien, estábamos con Venus en Sagitario y esta es una Venus que va a estar muy sujeta al tema cultural de la época en la que vive, a salvedad de que Júpiter pues esté en Acuario, por ejemplo, o esté en Géminis. Entonces ahí ya se puede saltar un poco a la torera las cosas. Un Marte en Aries, sea de natal o que ya haya progresado en tu carta, son los líderes auténticos. A mí que nadie me diga que un Marte en Aries es malo, ni mucho menos. Esto que se le achaca al signo de Aries, cólera, egoísmo, que va. Todo lo contrario. Son personas muy espirituales. Son personas muy sensitivas. Son personas que se mueven por un ideal. Y cuando hablamos de Marte, hablamos de movimiento. Un Marte en Aries no se mueve por una cuenta bancaria. No tiene ese ideal. Le va a gustar, por supuesto, el dinero, pero no se va a mover solo por eso. ¿Vale? También vas a ver, o sea, hablamos de personas idealistas, espontáneas, valientes, sinceras, activas, buscadores de la verdad, porque Aries es el iniciador y Marte es esa acción hacia esa búsqueda de la verdad, ¿vale? Pero dependiendo de cómo esté Marte, en qué grados esté y demás, pues también nos podemos encontrar con personas que no sepan manejar bien ese fuego y actúen de una forma más bruta, que se encolericen pues, con facilidad, que cuando sienten pasión hacia algo enfaticen todo sobre ello, que sean violentas en sus acciones, en sus presentaciones, en sus inicios, que sean muy egocéntricas. Esto también se puede dar, pero bueno, esa es la parte oscura. Vámonos a un Marte en Leo. Un Marte en Leo es pura nobleza. Se va a mover por ideales, los ideales que trae del signo de Aries, porque a medida que los planetas van avanzando en el triángulo, pues no pierden las características del signo anterior, ¿vale? Lo que hacen es que suman. Entonces, un Marte en Leo tiene lo que un Marte en Aries, pero más creativo. También al mismo tiempo, como cambia la cualidad, Aries es cardinal y Leo es fijo. Entonces ahí como que las creaciones se pueden manifestar durante más tiempo, pueden ser cosas más estables. Ya no hablamos solamente del líder que inicia y te dice, ala, venga, te pongo ahí en el camino y tira para adelante. No,
es el que inicia y es el que te acompaña el tiempo que sea necesario. Si nos vamos a un Marte a Sagitario, en Sagitario, se suele dar mucho esta configuración en personas que tienen altos cargos en grandes compañías, en el clero, porque su fuerza de acción ya tiene el liderazgo de Aries, tienen la estabilidad y la creatividad de León y tienen el conocimiento de las acciones sociales, ¿no? Entonces pueden estar dirigidas hacia una organización social determinada y ahí expresar ese optimismo y ejercer ese liderazgo. Me quedo hasta aquí hoy con los planetas personales. No voy a tocar los sociales ni voy a tocar los transpersonales en este vídeo. Lo que sí te puedo decir como dato es que si el triángulo de fuego te cae en la casa 1, 5 y 9, que es de natural ese triángulo, está ahí muy a gusto, pues que el optimismo, las ganas, las fuerzas, tal, la vas a coger de ti mismo, porque es un triángulo vital. Si ese triángulo te cae en los sectores de casas materiales, como son la 2, la 6 y la 10, la fuerza, el optimismo, el empuje, ese arranque, lo vas a conseguir con los compañeros de trabajo, en tus propios valores, en tu profesión, cómo te muestras al mundo, ¿vale? Si lo tienes, ese triángulo, en el triángulo del mandala de las relaciones, la casa 3, la 7 y la 11, ahí es donde suelen ser las personas más dinámicas, les va a gustar salir mucho más, relacionarse con grupos. Imagínate un Sagitario en la casa 11, pues un organizador nato de plataformas y de lo que quieras. Pero esa persona va a necesitar para el desarrollo de esa energía tener contacto con otras personas, ¿vale? Más que los que tienen en los otros triángulos. Porque si no, es como si no encontraran esa fuerza, ¿sabes? Ahí nos encontramos que hay muchas personas que tienen ese triángulo en la casa de las relaciones, el triángulo de fuego, y son las típicas personas pues, que tienen que estar rodeadas de su familia, que se motivan en su entorno cercano, que sí o sí cuando adquieren un compromiso o entran en algún tipo de acuerdo necesitan firmarlo porque sí, y que con los amigos se muestran, digamos, pues de acuerdo a los cánones sociales, son respetuosos dentro de la sociedad donde están, pero necesitan ese tipo de relaciones para ellos desarrollar su ser en su totalidad. Y luego ya nos queda el otro triángulo. En el mandala es el triángulo de agua o triángulo oculto, que pertenece a la casa 4, a la casa 8 y a la casa 12. ¿Vale? Es simple. Si ahí es donde tienes el triángulo de fuego, tú vas a necesitar estar contigo mismo, porque la casa 4 es lo que no ve la gente, es lo que sientes tú, lo que ves tú, lo que tienes en tu corazón, pero no es como la 10. La casa 10 es lo que la gente ve, la 4 la ves tú y los que quieran que la vean.
es tu hogar, es tu corazón, son tus sentimientos más profundos, es tu origen. Entonces necesitarás tener como un retiro dentro de tu casa y ahí tú te vas a recargar las pilas de ese elemento. Si lo tienes, la casa 8 lo mismo y la casa 12 lo mismo, son casas de retiro. Son casas de retiro. Entonces, un Aries en la casa 4 te va a pedir que seas tú. E incluso personas que les gusta vivir solas. A más, eso. Y un Leo en la casa 8, que es la casa de los valores dentro de este último triángulo que estoy tocándote. Un Leo en casa 8 son los valores de los otros, pero pide que haya nobleza, que no haya engaños, que no haya interferencias. Si no ve eso, comenzará a sacar la energía de fuego para destruir al otro fijo. Y en la casa 12, imaginemos que tienes a Sagitario, que pueden estar totalmente, pues lo que es al revés, ¿no? Tener a Aries en 12, tener a Leo en 4 y tener a Sagitario en 8. Esto es como un jeroglífico, tú lo vas poniendo, un rompecabezas, hay que ir montándolo. Pues un Sagitario, sigo. El fuego en 12, lo mismo. Para eso, pues aquí la persona puede coger fuerza en lugar de practicar ejercicios al aire libre, ir a un gimnasio, pues suelen ser las personas que les gusta practicar la relajación, hacer su gimnasia en privado y de ahí cogen la fuerza, ¿vale? Bueno, pues a mí de verdad que me encantaría seguir porque cuando hablo de esto cada vez me doy cuenta que es mi gran amor, el contacto con la materia y la energía, el intentar traducir un poco esto, pero pues ya lo dejo por hoy. Espero que en algo te pueda ayudar y si te ha gustado, pues te pido que me ayudes dándole un me gusta, aunque sé que no suelen registrarse, que te sumes al canal, que te suscribas y que me comentes algo. ¿Qué te ha parecido o qué te gustaría? O si te sientes identificada con algo, ¿vale? Pues sin más, nos vemos.